que hizo el Papa sobre el discernimiento. Y va a subrayar, lo van a ver, la familiaridad que tenemos que tener con Dios para que el discernimiento nos salga espontáneo. No tengamos ni siquiera que pararnos y ver y estar ahí un rato diciendo si sí, si no, sino que nos salga con espontaneidad. Retomamos la catequesis sobre el discernimiento, dice el Papa, porque es muy importante el tema para saber qué sucede dentro de nosotros. En primer lugar, habla de sentimientos e ideas. Tenemos sentimientos, tenemos ideas, y enseguida dice debemos discernir tres aspectos. ¿De dónde vienen? ¿A dónde me llevan? ¿A qué decisión me llevan? Y para eso, hoy, dice él, nos detenemos primero en sus elementos constitutivos, es decir, en la oración. ¿Para qué necesitamos la oración? Para discernir es necesario estar en un ambiente de oración. Para saber qué es lo que el Señor en ese momento nos pide, por qué camino nos quiere llevar. La oración es una ayuda indispensable para el discernimiento espiritual. Sobre todo cuando ese discernimiento espiritual involucra a los afectos. Y debe de involucrar los afectos, no solamente la mente, sino también el corazón. Y nos permite dirigirnos a Dios con sencillez y con familiaridad. Y dice el Papa de una manera muy acertada, cómo se habla a un amigo. Es saber si más allá de los pensamientos, ir más allá de los sentimientos y entrar en la intimidad con el Señor, con una espontaneidad que sea además una espontaneidad afectuosa. El secreto de la vida de los santos es justamente la familiaridad y la confidencia, la cercanía, el estar abiertos totalmente a Dios. Que cuando esa familiaridad crece en ellos, les hace cada vez más fácil reconocer lo que Él quiere de ellos. Y nos hace también a nosotros reconocer con más facilidad lo que quiere de nosotros. Eso lo saben ustedes, que cuando hay una amistad grande, cuando hay un matrimonio se lleva muy bien, se quiere mucho, se aprecia mucho, hay una intuición de lo que quiere la mujer, hay una intuición de lo que es favorable al marido, se intuye. No hay que esperar a que te lo pidan, no hay que esperar a que te digan, se intuye. La oración verdadera es familiaridad y confidencia. No hay secretos, no hay tapujos, no hay nada, eso es la confidencia. Y confidencia con Dios. Cuando es una verdadera oración, no es recitar oraciones
como si la recitara un papagayo, dicen. Si estuviera pa, o bla, 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 bla. No. No es eso. La verdadera oración es la espontaneidad en el afecto con el Señor. Y ahí nos debe llevar, estamos hablando un poco, si quieren, de la mística de la oración, pero ahí nos debe llevar la ascética de la oración. ¿Qué diferencia hay entre ascética y mística? Lo ascético nos cuesta, lo místico nos sale importante. Entonces hay que pasar por la ascética para llegar a la mística. Por eso digo, no tengan preocupación de que todavía no sale con la espontaneidad que debe salir, porque lleva su tiempo también la ascética. Pero cuando nos cansamos de la ascética, entonces nunca llegaremos a la mística. No hay que cansarse, porque a veces digo, ay, es que me cuesta tanto esfuerzo, es que me cuesta poner echarle tiempo, es que me cuesta, entonces mejor lo dejo. Nunca, nunca irá creciendo en ese sentido una oración para hacerse una oración espontánea, que es justamente la oración de los místicos y de las místicas. Cuando se alcanza esa familiaridad, se vence el miedo, se vence la duda de que su voluntad, la voluntad de Dios, no sea nuestro propio bien. Que a veces si pensamos, ¿será que Dios quiere el bien para mí? ¿Será que Dios quiere lo bueno para mí? No hay que dudarlo. Estoy en un momento de sufrimiento, estoy en un momento de dolor, estoy en un momento duro. No hay que dudar que Dios quiere y que Dios, fomenta la familiaridad con Él, incluso en esos momentos en los cuales, por lo que sea, la estamos pasando mal. Por eso dice el Papa, una tentación que a veces atraviesa nuestros pensamientos y hasta vuelve el corazón seguro, lo vuelve inquieto, lo vuelve amargo, lo vuelve inseguro, es justamente el miedo o la duda de que su voluntad sea para nuestro bien. Aunque sean momentos, ya digo, donde la voluntad de Dios nos hace sufrir. Y hay momentos en los cuales nos hace sufrir. Y dice el Papa con fuerza, no hay que dudar que es para nuestro bien. Es difícil porque, sobre todo en los momentos duros, uno se queda como temblando y como... Pero es difícil, pero es así. El discernimiento, nos dice en el numeral 3, no pretende una certeza absoluta. No es químicamente un método puro, no pretende una certeza absoluta porque se refiere a la vida. Y la vida siempre no es una vida lógica. Presenta muchos aspectos que no se dejan encerrar en una sola categoría de pensamiento. Esto lo sabemos, que la vida es una vida complicada, no es rectilínea, es una vida complicada. Tiene muchos aspectos que no entendemos, tiene muchos aspectos que nos cuesta acoger, tiene muchos aspectos que nos cuesta discernir. Querríamos saber con precisión qué hay que hacer. Pero, y ahí viene,
cuando hay un pero, el pero tiene mucha importancia, ¿no? Pero incluso cuando lo sabemos, no actuamos en consecuencia. Cuando sabemos qué tenemos que hacer, muchas veces no actuamos en consecuencia. Es decir, no hacemos aquello que comprendemos claramente que debemos hacer. ¿Cuántas veces hemos vivido nosotros también la experiencia que el apóstol Pablo en la carta a los Romanos dice de él mismo? No hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Es una experiencia del propio Pablo. No nos asustemos entonces de que tengamos momentos de este tipo. Los tuvo Pablo y es San Pablo. Veo el bien que tengo que hacer, no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. En este sentido, dice el Papa muy claramente, no somos máquinas que las programas y hacen, si fallan, las tiras, ¿no? Fallan las tiras, pero hacen lo que tienen que hacer. Piensen en cualquier máquina de la cocina, hacen lo que tienen que hacer. No somos máquinas. No basta con recibir instrucciones para cumplirlas. El recibir instrucciones es bueno, pero no basta con eso. No basta con decir, ve por aquí, ve por el otro lado, ve por el otro sitio. Al igual que las ayudas, los obstáculos como las ayudas para decidirse por el Señor, sobre todo los afectivos, los del corazón, no basta tener instrucciones para cumplirlos, sino que el Señor sobre todo toca justamente por eso, porque es tan difícil manejar el corazón, toca el corazón. Los afectos son muy difíciles de manejar porque proceden del corazón, no proceden de la mente. Y lo que procede del corazón es tan hermoso y tan bueno que necesitamos que Dios actúe en nuestro corazón. Justamente porque de ahí salen los afectos. Entonces, lo que así muy claramente dice el Papa, que se queda uno. Entonces no es cuestión de hacer silogismos, de hacer argumentos, de hacer. Para decidirse por el Señor, cuentan sobre todo los afectos del corazón. Para decidirse por el Señor, cuentan sobre todo los afectos del corazón. Uno lo puede tener muy claro en la mente y si no hay afecto en el corazón, va por otra parte. Cuando hay afecto en el corazón, ese afecto mueve y mueve de tal manera que es el que, en definitiva, conduce por el camino que nos acerca, en este caso, al ser querido, que es Dios. Luego dice que es significativo en el numeral 4, que es significativo que el primer milagro realizado por Jesús en el Evangelio de Marcos sea un exorcismo.
en la sinagoga de Cafarnaúm libera a un hombre del demonio, liberándolo de la falsa imagen de Dios que Satanás sugiere desde los orígenes, la de un Dios que no quiere nuestra felicidad. Esa es una imagen falsa de Dios que, por así decirlo, con palabras sencillas, el diablo mete en nuestro corazón. Dios no quiere que seas feliz. El endemoniado de este pasaje del Evangelio sabe que Jesús es Dios, pero esto no le lleva a creer en él. Y de hecho le dice, has venido, hablando el demonio en él, has venido a destruirnos. Muchos también cristianos piensan lo mismo, que Jesús puede ser el Hijo de Dios, pero dudan de que quiera su felicidad. Es el Hijo de Dios y lo confieso en el credo, pero en el fondo dudo que Jesús quiera mi felicidad. ¿Por qué? Porque a veces, incluso siguiendo a Jesús, hay momentos duros, hay momentos difíciles y hay momentos que humanamente quitan la felicidad. Pero saber ser felices, no de una manera masoquista, sino de una manera vivencial. Saber ser felices, incluso cuando la vida nos maltrata, es justamente por el seguimiento de Jesús. Por eso, es más, dice, algunos cristianos también temen que tomarse en serio la propuesta de Jesús signifique arruinar su vida. Contrariar totalmente sus deseos y bloquear las aspiraciones más fuertes. Estos pensamientos a veces, dice el Papa, entran furtivamente en nosotros. No entran a sabiendas, ¿no? Sino entran por lo bajo. Entran furtivamente en nosotros. Que Dios, por ejemplo, pensamientos como este, que Dios nos está pidiendo demasiado. Yo ya no lo aguanto. Yo ya no lo aguanto. Que nos está pidiendo demasiado. Tenemos miedo y lo que me a que Dios nos pida ahora, demasiado. El platito no sé a qué hora me lo va a venir. De que no nos ame realmente. Nos ocurre cualquier cosa, cualquier sufrimiento y, ay Dios mío, y yo que estoy haciendo tanto por Dios, es que Dios no me ama. En cambio, dice el Papa en la primera catequesis, vimos que el signo del encuentro con el Señor es siempre la alegría. Cuando encuentro al Señor en la oración, me pongo fíjate que alegre. sí está, pero al bajar las gradas está un escritorio al lado izquierdo. Y eso Ella es es la una secretaria cosa, porque ha de estar con la puerta cerrada. Pero si quieres... La tristeza o el miedo son, sin embargo, signos de lejanía. Ella quería hablar con María Carmen, ella es Andrea. Solo saludarla, no. O sea, no sé si está ocupada. La tristeza y el miedo. María Silvia Lezana. Eso no quiere decir que no puede mi hijo y me pongo triste. Cuidado, es la tristeza existencial. No es la tristeza en los momentos
que nos acontecen cosas o situaciones en las cuales pues la tristeza, se muere el papá y si uno no está triste es que es un mal hijo, ¿no? Claro. O se muere el hijo y si una mamá no se entristece es que no lo quería. No se refiere a esa tristeza, se refiere a la tristeza existencial, es decir, a la tristeza como estilo de vida, que es muy distinto. La tristeza como estilo de vida. La tristeza o el miedo son signos de lejanía respecto a Dios. La tristeza y el miedo existencial. No estos momentos que digo que tenemos de tristeza o que tenemos de miedo. Tengo miedo de que se arruine mi casa. Ese no es un miedo existencial. Ese es un miedo por una razón concreta que si no lo tengo es que me da igual tener casa que no tener casa. No se refiere ni a ese miedo ni positivamente a esa alegría del momento, sino existencialmente cómo es mi manera de ser y de vivir. Si quieres entrar en la vida, le dice Jesús al rico joven aquel, ¿se acuerdan? Guarda los mandamientos. Lamentablemente para aquel joven, algunos obstáculos no le permitieron cumplir el deseo que tenía en el corazón de seguir más cerca al Maestro bueno. Si quieres seguirme, guarda los mandamientos. Y aquel joven no lo siguió. Era un joven interesado, decidido, había tomado la iniciativa de ver a Jesús, pero estaba muy dividido en los afectos. Entonces, en lugar del seguimiento de Jesús, prefirió seguir lo mismo con sus propios asuntos. Por eso dice, era un joven interesado, decidido, porque le pregunta a Jesús. Había tomado la iniciativa de ver a Jesús, pero estaba también muy dividido en los afectos. Para él, las riquezas eran demasiado importantes. Y entonces eran más importantes que el seguimiento de Jesús. Jesús no le obliga a decidirse. No le obliga. Pero el texto del Evangelio, en el versículo 22 de Mateo 19, señala que el joven se alejó triste. Se alejó de Jesús triste, por no haber sido capaz de tomar la decisión. Se alejó triste. Quien se aleja del Señor nunca está contento. Estará en una fiesta, estará en un banquete, estará en un... pero por dentro, ya saben ustedes que hay una felicidad por fuera y una por dentro. Es que, ¿sabe qué, padre? Yo creo que el haber saboreado estar con el Señor, después ya no estar con Él, el propio infierno, pues, porque ya saboreó uno de la paz, de la alegría, del gozo, a pesar de... A pesar de, a pesar de, es muy interesante, ¿no? El a pesar de, es decir, que puede haber alegría, puede haber gozo, puede haber esa paz interior a pesar de momentos más duros, más difíciles, más chocantes, ¿no? Que chocan más. Quien se aleja del Señor voluntariamente, que no lo conoce, no lo conoce, ¿no? Pero quien se aleja
voluntariamente del Señor nunca está contento en el sentido profundo de la alegría. Incluso teniendo a su disposición abundancia de bienes, abundancia de posibilidades, el alejamiento consciente del Señor produce un descontento existencial. Y un vacío. Y hay un vacío. Un vacío. Y ese vacío es justamente descontento. Jesús nunca obliga a seguirlo, pero te hace saber tu voluntad y de todo corazón te hace saber las cosas, pero te deja libre. Y en esa libertad es justamente donde está la gran posibilidad de escoger. De escoger. ¿Qué es realmente lo que quiero? Entonces, sabiendo qué es realmente lo que quiero, el escoger supone justamente un sacrificio. El escoger supone, no escogemos como si te dicen escoge entre este pastel y este caramelo, ¿no? Bueno, me da igual el pastel que el caramelo. Es escoger el sentido de la vida. Y eso no es como escoger entre un pastel y un caramelo. Es escoger entre una manera de vivir u otra manera de vivir. Y esto, dice el Papa, es lo más hermoso de la oración con Jesús. La libertad que Él nos deja, no nos obliga. Si fuéramos personas obligadas a seguir a Jesús y a obedecer a Jesús, no tendríamos el más mínimo mérito. Nunca nos obliga. En cambio, cuando nos alejamos del Señor, nos quedamos con algo triste, algo feo en el corazón. Y entonces justamente ahí es donde está la fuerza para decir con Jesús. Eso que queda en el corazón, que lo afea o que lo hace temer o que lo hace un corazón a medias. El estar con Jesús o el estar sin Jesús. Por eso es muy necesario discernir qué es lo que sucede dentro de nosotros. Aunque no es fácil. Discernir qué sucede dentro de nosotros no es fácil. Porque las apariencias engañan, decimos en nuestro refrán, ¿no? Las apariencias engañan. Pero la familiaridad con Dios puede disolver sin sustos, sino suavemente dudas y temores, haciendo nuestra vida cada vez más acogedora de su luz, de su gracia, de lo que Él significa para nosotros. Esta acogida de su luz amable es una expresión del Henry Newman, que ha sido hecho doctor de la Iglesia por el Papa León. Los santos brillan de luz, reflejan y muestran en los gestos sencillos de la jornada la presencia amorosa de Dios. Fíjense en los gestos sencillos de cada día. No hay que esperar a que el Señor nos pida el martirio
No hay que esperar a que el Señor nos pida una decisión en las cosas sencillas. Cómo trato a mis hijos, cómo trato a mis vecinos, cómo trato a las personas que tengo alrededor, cómo me trato a mí mismo, haciendo nuestra vida cada vez más acogedora. Los santos brillan su luz y muestran en los gestos sencillos de su jornada la presencia amorosa de Dios, que hace posible lo que nos parece a veces imposible, pero haciéndolo desde las cosas más sencillas, desde cómo me levanto, cómo me acuesto, cómo trato al vecino, cómo trato a la vecina, cómo trato a mis hijos, cómo trato a mis amigos, desde esas cosas que parecen que no tienen importancia, pero que son de una importancia muy grande. Se dice que dos esposos que han vivido juntos mucho tiempo, amándose, terminan pareciéndose. Pues eso habría que decir de cada uno de nosotros con relación a Dios. Cuando permanecemos mucho tiempo en unión con Dios mediante también la oración, terminamos pareciéndonos. Toda la semana no. Y no hay nada más bonito Eso que creo yo parecerse también que va a ser a Dios. así, pero Nada ¿cómo más se llama? precioso que parecerse a Dios. Algo Vengo por similar se eso. puede decir de la No, le oración dije que lo que afectiva. quería hacer yo De era forma tratar gradual de pero eficaz, venir solo un nos día, hace cada porque si vez más vienen capaces doble, ¿verdad? de Si ahorita tenemos reconocer este viernes, lo que cuenta, Les traje. lo que vale hablemos. por Usted se la lleva el viernes y naturalidad, acá es el decir, lunes. sin esforzar. Entonces, lo que podríamos hacer Hay es momentos en la este vida día de los santos, viene sobre bien. todo, que el ser buenos Estaba y el pensando escoger la mejor bondad no les lunes, yo le cuesta. había dicho a mis Alex A viernes, veces pero a ya sí me nosotros nos dijo que cuesta mucho y este tenemos que hacer viernes sí, porque argumentos, va a porque es ser mejor, porque es peor, porque es... Y cuando se llega a cierto grado de santidad, ni les cuesta, porque ya sí, yo también. lo tienen no solamente en el corazón, sino Aquí en me la lo vida. llevo. Ajá, Con ahí se lo llevas. naturalidad de la bondad. Entonces, Hacer vendría de la bondad lunes no hay algo misa ahorita. con No natural. hay lunes. Vendría lunes, hasta Que martes. sea pues, lo mismo que me Pero- río cuando algo me O hace hay para gracia, esta semana. No, lo para esa mismo semana. no hago un esfuerzo, ¿no? No hago un Esta semana esfuerzo. sí, No antes. hago un esa propósito, semana voy sí a hay reírme, viernes. no, Vamos. Sí, sino que me río, ¿no? aquí está. Pues, Del así 1 al 8 debería no hay. salir la Ajá, cosa, del Uno al 1 de una manera al 8 no hay. Ajá, ajá. natural. Entonces me lo puedo llevar el De lunes. tal Ajá, modo que el incluso martes las sí cosas ya hay. pequeñas, El martes en lugar 9. de hacer una Entonces, ¿qué murmuración, quiere que que salga venga? una ¿Usted va a alabanza. venir el martes? No, yo voy a En venir lugar de lunes y hacer viernes. Por eso, pero un este mal lunes va a gesto, venir, Sí, que voy a salga venir. aunque una no haya sonrisa, misa. Aunque no haya misa. con naturalmente, sin Ah, hacer el bueno. esfuerzo. Entonces tendría que venir yo Ese es el justamente lunes. cuando la Sí, afectividad sí. queda tocada por la gracia. Sí, No es que yo solamente voy la a venir mente, la lunes. razón, Yo sino voy a la venir lunes afectividad y los queda viernes, tocada por la porque la gracia. señora Alexandra quiere que yo limpie Entonces va aquí el día saliendo, las domingo cosas van y saliendo deje limpio los sin baños y todo el esfuerzo, asunto. de Entonces una ya dejo la manera mesa con puesta natural. para acá. Bueno. Después vengo viernes y Como pongo algo que brota de la lo de más aquí y profundo de dejo nuestro puesta la del ser, día sin domingo. darnos cuenta. Entonces me llevaría todo lo sucio de Estar aquí. en Ajá, oración no significa, sería, sí. Y por se eso, aguantaría a mejor hasta que veces yo venga el lunes, nos lo parece sucio, y como me no llevo nos lo del sale domingo también. de una Sí, sí, sí. manera Y aguantamos espontánea hasta que venga el lunes. El lunes 15, estar sí. con Sí, sí, sí. Y naturalmente con luego el Señor. tendría que venir Dice el aquí. Papa, Ajá. estar en Viernes oración no 19. significa Ajá. decir palabras, 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 Serían 2 días a la y dice semana. un no De rotundo. No, pero Estar en entonces si oración quieren, entonces vengo significa el 12. mejor abrir venga el el 12. corazón a Igual aquí Jesús, me sale. acercarse Vengo a 8 y Él, vengo 12. dejar que 15 Jesús y entre en 19. mi corazón Pero no es y difícil por Sí, nos por eso haga decía todo un sentir día. Por su eso, presencia. pero Solo, Y de organicémonos. tal modo entonces que vendría solo el esa 12 y el 19. Sí, habitación sí, Sí se puede. de sí, Jesús en porque usted nosotros lleva y lleguemos trae a lo que... sentirla Sí, como con no se Y preocupe, el sí. viernes nos tienen que dar todo.
¿Cómo Sí, contrastar? sí, porque Y en ese sentido, el que obra, por así viernes decir, en usted nosotros recoge y es el deja, usted mismo recoge y Jesús. deja. Yo voy a hablar con Blanqui Cuando también, le que hemos por favor, dado porque la este trate bien. lugar No, sí, desde el me punto de tratan vista súper bien, también Vaya, bueno. afectivo, el que obra en yo por él, nosotros es entonces Jesús. Yo por usted Entonces también. es mi me sonrisa mete o eso es su también sonrisa, allá. pero es Jesús quien le está sonriendo a Présteme nosotros. su llavecita. Aquí está. La palabra de estímulo, de ánimo, de cariño, de esfuerzo es mía, pero es No, Jesús ya quien se sabes la está dando. también cómo me ¿Por quiere. qué? Porque he ido haciendo con natural en mi vida las Por favor, yo no actitudes, paso los por ningún comportamientos, las maneras de orar de Jesús. Entonces, eso es un progreso enorme, hermoso en la santidad de Yo no vida. tenía ni una Porque en definitiva la Ay, qué santidad de vida horrible. es parecerse Yo cada ya vez casi me más dieron ganas a de Jesús. subirme. Ay, qué horrible. Yo, ¿por qué Y ahí podemos discernir Ay, cuándo es pues, Jesús el que obra sí. o cuándo somos Va. nosotros Si quiere, con dejemos nuestros abierto. pensamientos los que obramos. Muchas veces lejos de lo que quiere Jesús. Va. O sea, donde yo tengo que Bueno, examinar atrás está mi bien, vida tengo. para ver si está siendo una vida conforme al deseo y a la voluntad de Jesús para mí. No la tengo que examinar al margen de lo que hago, sino desde lo que hago. ¿Lo hago por mi cuenta o lo hago desde Él? ¿Lo hago por mi cuenta o lo hago como si lo estuviera haciendo Él? Y ese es un progreso en la vida espiritual y en la vida de los santos que les llevó a la santidad. Y esa es la gran invitación que a nosotros nos hace, aunque a veces nos cuesta. Pero es justamente el ser como Jesús. Hay una oración muy breve, pero que es muy hermosa. ¿Y el otro? Y es ¿O falta otra cosa? muy válida Ahí está. decirla de corazón cada mañana cuando salimos a emprender el día. Señor Ya vamos a ir a descansar. Jesús, que quien te mire, Sí, y quien me mire, sí, te vea. gracias. Eso es llegar a ser, en ese sentido, como Jesús. Que quien me mire, me vea. Entonces, cuando nos proponemos eso, nos damos cuenta de cuánto nos falta, y de ahí viene justamente el camino de la propia santidad personal, que es un camino a veces no fácil, porque nos cuesta, porque sale el yo, porque sale el egoísmo, sale el ego, y entonces no dejamos que sea Jesús quien actúe dentro de nosotros. Pero yo les invito a que cada mañana le digan al Señor, cuando vayan a salir de su casa, Señor, que quien me mire, te vea. Entonces es porque salen espontáneamente aquellos sentimientos, aquella forma de vivir de Jesús. En este aspecto, vivamos o pidamos esta gracia. Vivir una relación de amistad profunda con el Señor. No vivir, digamos, vuelvo a repetir, hay dos momentos, el de la ascética y el de la mística. Cuando a uno le cuesta, está en la ascética y aunque le cuesta, lo hace. Cuando a uno ya le sale, Yo también voy a llevar. Pero en este sentido, vivir la relación de amistad con el Señor tiene que ser un propósito muy firme, muy sencillo, porque es muy sencillo, pero mirar luego cómo vivió Jesús para vivir como el Señor vivió. Decía San Ignacio de Loyola
en esa relación de amistad también con el Señor, que es la que hace la oración, que luego se nota en la vida, como un amigo habla con su amigo. En los ejercicios espirituales. Y dice el Papa una vivencia suya. Yo conocí a un anciano, hermano, religioso, que era portero de un colegio. Y él cada vez que podía se acercaba a la capilla, miraba al altar y le decía al Señor, hola, hola. Y dice, explica el Papa, porque tenía cercanía con Jesús. Él no necesitaba decir bla, 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 bla. Hola, estoy cerca de ti y tú estás cerca de mí. Hola. Entonces dice el Papa, esa oración que se hace desde lo más íntimo, se hace como le dice uno a un amigo. A un amigo no le dice, le hace la reverencia y le dice, quiero preguntarle cómo está, tiene que le dice, hola. Esta es la relación que debemos tener en la oración. Cercanía afectiva, como hermanos, como amigos realmente de Jesús. Y a veces, dice el Papa, una sonrisa, un gesto sencillo con relación a Jesús y no recitar palabras que no salgan del corazón. Y a veces saben ustedes que cuando nos quedamos en lo que se llama en la espiritualidad clásica la oración vocal, nos quedamos en la boca. Nos quedamos en la boca. Oración vocal es porque yo digo, pero a veces nos quedamos en la boca. Y sin embargo hay otras veces que no hablamos nada y del corazón sale un zambullida fuerte dirigido al cual de las dos vale más la segunda. Porque de la boca puede salir el bla, 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 que deja el corazón intocado, pero cuando sale del corazón, el corazón ha sido tocado por el Señor. Hablar con Jesús como un amigo habla con otro amigo. Es una gracia que debemos pedir los unos por los otros. Ver a Jesús como nuestro amigo, nuestro más grande amigo, nuestro amigo fiel, que no nos chantajea, sobre todo que no nos abandona nunca, incluso si nosotros nos alejamos de él. Eso es muy importante y eso es ir creciendo en lo que significa Jesús en nuestra vida. Él permanece en la puerta del corazón. A veces nosotros decimos, no, yo de ti no quiero saber nada. Y él se queda callado, pero se queda ahí cerca de tu corazón, porque siempre es fiel. Nosotros no somos siempre fieles, pero Jesús siempre es fiel. Es que he cometido un pecado, es que Jesús no se ha ido, se ha quedado ahí cerca, porque Él es fiel y no se va de tu corazón. Y termina diciendo el Papa, vamos adelante con esta oración, digamos la oración del hola, la oración para saludar al Señor con el corazón, la oración del afecto, la oración de la cercanía, quizás con pocas palabras, pero con gestos y con obras buenas.
con gestos y con obras buenas. Entonces, en este sentido, es un examen que hace el Papa de la oración, que no se nos quede en el bla, 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 sino que sea un abrir el corazón a aquel que sabemos que nos ama. Y entonces va creciendo el afecto hacia Jesús, indudablemente, pero va creciendo también el afecto de Jesús en nosotros. Y el afecto de Jesús en nosotros es el afecto para todos aquellos que están a nuestro alrededor. Y se hace entonces una comunidad, un grupo, una parroquia, una iglesia de corazón a corazón. Y café rojo De no. corazón a corazón. Y Por ahí es morado. Morado. Como era, Morado es el que tengo. esta catequesis fue muy breve, yo sé que el Papa no estaría en su mejor momento. Yo les mandé también la cuarta que vamos a comenzar. ¿De una vez? ¿De una vez? Yo creo que la mandé, también no la mandaste. Sí. Que es justamente sobre los elementos para hacer un buen discernimiento. Ya decíamos el primer día un ejemplo de discernir, que es lo que ustedes llaman cerner. Nosotros hablamos cernir, lo que ustedes llaman cerner. Cuando ustedes ciernen, están haciendo un discernimiento. ¿Por qué ciernen? Para separar lo feo y dejar lo bueno. Para eso ciernen. Y sin cerner, o sin cernir, como dicen ustedes, no se atreven a hacer una comida. Sin cernir no se atreven a hacer un pastel. ¿Por qué? Porque va a salir. Entonces, en la vida nos pasa lo mismo, que tenemos que cerner y que tenemos que echar en el cedazo nuestra vida. Lo que hacemos con la gente, lo que hacemos con nosotros mismos, lo que hacemos en la calle, lo que hacemos en casa, lo que hacemos con los amigos, con los que no nos son tanto, con los cercanos, con los lejanos, lo tenemos que echar en el cedazo para cerner. Y entonces, ¿de dónde depende un buen cedazo? De la malla. Si la malla se ha estropeado, entonces no hay cernimiento que valga, ¿no? Cuela todo. La malla es la pieza fundamental del cedazo. ¿Y cuál es la malla de nuestra vida? El Evangelio. O sea, ¿dónde tenemos que echar nuestra vida para cernerla? En el cedazo cuya malla es el Evangelio. Entonces, ahí veremos qué es lo que cuela, qué es lo bueno, y qué es lo que no cuela, qué es lo malo. Entonces, cuando uno ha terminado de cerner, con lo que queda en el cedazo, ¿qué hace? Lo tira. O se lo echa a los gatos, o se lo echa al perrito. Pero no se lo come. Acuérdense siempre entonces que discernir es lo mismo que cerner. Y desde ese discernimiento viene justamente lo que en nuestra vida es válido y lo que en nuestra vida hay que votar. Y de ahí viene el conocimiento de uno mismo, porque a veces no sabemos cerner nuestra vida, porque no tenemos conocimiento de nosotros mismos. Vivimos sin pensar en nosotros mismos, en el sentido no egoísta, ¿no? Sino en el sentido de qué será lo bueno
y qué no será lo bueno. Conocerse a uno mismo no es fácil para saber perder la propia vida, lo que cuela y lo que no cuela. El discernimiento, de hecho, acoge, involucra nuestras facultades humanas, la memoria, la inteligencia, la voluntad, los afectos, todo aquello que compone nuestra vida de cada día. Y no sabemos discernir muchas veces porque no nos conocemos lo suficiente a nosotros mismos. No nos paramos a conocernos, sino que vamos viviendo, vamos actuando, pero no nos conocemos. Y así no sabemos, cuando no nos conocemos, qué es lo que queremos realmente. Es decir, nos falta la malla. Cuando no nos conocemos, nos falta la malla. Muchas veces, dice el Papa, habrán oído ustedes, pero esa persona, ¿por qué no arregla su vida? Nunca ha sabido lo que quiere. Eso es que lo decimos muchas veces. La persona no sabe lo que quiere. Sin llegar a ese extremo, pero a nosotros también nos sucede muchas veces que no sabemos qué es lo que realmente queremos. No nos conocemos bien. Y nos tenemos que conocer mejor. En la base de dudas espirituales y de crisis, incluso para los que estamos en una vocación específica, pero todos la tenemos, ¿no? Las crisis vocacionales suele ser un diálogo insuficiente entre vida religiosa y nuestra dimensión humana, afectiva y cognitiva. Y cuando eso no hay, pues vamos como ciegos. Y no nos metemos en el pedazo, sino que nos comemos a nosotros mismos así como estamos, ¿no? Sin haber hecho el discernimiento. El discernimiento. Un autor de espiritualidad señaló que muchas dificultades en materia de discernimiento remiten a problemas de otro tipo. Dice, he llegado a la convicción de que el obstáculo más grande para un verdadero discernimiento no es la naturaleza intangible o invisible de Dios, sino el hecho de que no nos conocemos suficientemente a nosotros mismos. Y al no conocernos, no sabemos o no podemos distinguir qué es bueno y qué es malo en nosotros mismos. No queremos ni siquiera conocernos en lo que verdaderamente somos. Mejor no conocerse. Mejor no conocerse y seguir así. Casi todos nosotros nos escondemos detrás de una máscara, no solo frente a nosotros, sino también cuando nos miramos nosotros mismos en el espejo de nuestra vida. Todos tenemos la tentación de ponernos una máscara también para nosotros mismos. El olvido de la presencia de Dios en nuestra vida va al mismo ritmo que la ignorancia sobre nosotros mismos. Ignorar a Dios, ignorándonos a nosotros. La ignorancia sobre las características de nuestra personalidad y sobre nuestros deseos más profundos. Conocerse a uno mismo no es fácil. Es trabajoso, es decir, implica un paciente trabajo
de ahondar, cavar, como quien cava con él, en el interior. Y requiere la capacidad de detenerse. Y dice con gracia, de desactivar el piloto automático. De detenerse, para adquirir conciencia sobre nuestro modo de hacer, sobre nuestros sentimientos, sobre nuestros pensamientos recurrentes, los más frecuentes, que nos condicionan y con frecuencia nos condicionan sin darnos cuenta. Distinguir entre las emociones y las facultades espirituales. Siento no es lo mismo que estoy convencido. Tengo ganas de no es lo mismo que quiero. Tengo ganas de ser bueno. Y se quedan en las ganas. Quiero es la decisión. Siento que voy por el buen camino. Siento. Estoy convencido de que voy por el buen camino. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas muy en cuenta, porque a veces decimos, ¿por qué me siento tan mal? ¿Por qué me siento tan desanimado? ¿Por qué me siento tan...? Y es por eso. Porque nos hemos quedado en esa dimensión que en definitiva es superficial y no hemos dado el paso al querer. Así se llega a reconocer que la mirada que tenemos sobre nosotros mismos y sobre la realidad muchas veces la tenemos distorsionada, no la tenemos correcta, pero ni nos damos cuenta. Ni nos damos cuenta. Darse cuenta de esto es una gracia que hay que pedir al Señor. De hecho, muchas veces puede suceder que convicciones erróneas sobre la realidad, basadas en cosas que nos han pasado en el pasado, nos influyen fuertemente, limitando nuestra libertad de jugárnosla por lo que realmente cuenta en nuestra vida. Y cosas, eso lo dicen también los psicólogos, ¿no? Cosas del pasado que ahí quedaron, que están condicionando enormemente las decisiones de hoy. Y es hora de borrar de lo pasado y borrarlo, si es necesario, desde el punto de vista espiritual, con el perdón, borrar el pasado y no estar falsamente pendientes de lo que ya no nos está pasando. Porque a veces procedemos o nos vienen de... Y todo esto es el discernimiento. Todo esto es el discernimiento. Todo esto es decidirse a esa cosa tan, a la hora de decirlo, tan sencilla, pero tan difícil de realizar, decidirse a tomar en serio, digamos, y con valentía, el hacer el propio cedazo. ¿Con qué malla voy a perder mi vida? Y ahí está justamente la vocación de Jesús, cuando nos dice, vengan conmigo. Y ese ir con Jesús es justamente acoger el Evangelio, su palabra, sus caminos, acogerlos como la malla de nuestro propio discernimiento, de nuestro propio discernimiento. Porque si no, nos va a ir pasando lo mismo. Las cosas que, si la malla es mala, pasa todo. Entonces, mi idea sería
que examináramos mucho sobre qué malla estamos cerniendo. Ese es el punto fundamental. Sobre qué malla estamos cerniendo. No puedo decir, no, yo cierro, pero sobre qué malla. Yo les dejaría esa pregunta, que es inquietante, pero que puede ser muy buena a la hora de dar un paso significativo en la vida espiritual. ¿Sobre qué malla estoy cerniendo? Pues ahí se queda la malla. ¿Sobre qué malla estoy cerniendo? Y terminamos con nosotros. Gracias.